Estamos en la sección La vida en armonía, por eso doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestra psicóloga María Herrera. El día de hoy vamos a platicar de cómo darnos cuenta de que maltratamos a otros. Querida psicóloga, muy buenos días. Buenos días, Nidia. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias. Como cada semana, pues vamos a hablar de este tema porque indudablemente yo creo que todos, absolutamente todos, en algún momento maltratamos a alguien más. Sí, mira, tenemos precisamente al principio de esta sección, hablábamos de cómo caminar hacia el buen trato, porque tenemos muy naturalizado el maltrato. La mayoría de las veces hablamos de cómo se maltrata a otras personas, cómo nos maltratan a nosotras o a nosotros, pero muy pocas veces hablamos de si nos damos cuenta de que nosotras maltratamos también a otras personas. Puede ser en mayor o menor medida, pero se En hace. mayor o menor medida, en una situación de alto riesgo, grave, estamos hablando. En esta ocasión vamos a hablar del maltrato cotidiano, del maltrato que ejercemos sobre otras personas. ¿Cómo darse cuenta? Bueno, muchas veces hacemos mucho tipo de humillaciones a nivel laboral, a los hijos, a las hijas, a nuestras hermanas, a nuestros padres, adultos mayores, por ejemplo. Mucha gente estigmatiza a las personas y vivimos maltratándolas de una u otra manera. Principalmente la manera cotidiana de maltratar a otros es con verbalmente o psicológicamente. Por ejemplo, podemos decir, criticar a una mujer por cómo se viste, estar diciéndole a un niño que es tonto, que no sabe hacer las cosas, que si se pareciera a otro sería una mejor persona. El maltrato hacia las mujeres, ya llegará el mes en el que vamos a hablar profundamente de ese grave maltrato hacia las mujeres, que es también muy cotidiano. Hablaremos también específicamente de cómo maltratamos a los niños, cómo vamos pasando de generación en generación el maltrato, y lo primero que hacemos es negar y justificar el maltrato que ejercemos hacia otros, ¿no? Desde luego que existen muchas maneras de darse cuenta, ¿no? Y cada vez hay más referencias de todo tipo, bibliográficas, televisivas, de cómo podemos identificar si maltratamos a otros o si nos maltratan a nosotros. Por ejemplo, también pensamos en cómo una manera de descalificar o de maltratar a una persona en el ámbito laboral es muy fuerte. Cada vez existen más formas sutiles y muy poco sutiles del maltrato hacia el otro a través de la explotación que tenemos sobre las personas. Se está haciendo como una tendencia mundial de cómo existe el maltrato a través de la explotación de las personas. Existe, fíjate, un estudio de la Dolce Vele, de la DW, donde existe ya el estrés muy grande en las personas que viven pendientes del trabajo sin tener una vida personal. Y ahí existe un gran nivel de maltrato sobre las personas, al grado de que esas personas quedan inmóviles de su cuerpo, sin poder tener capacidad de pensar, incluso pueden tener embolias, porque el nivel al que se les lleva de trabajo y de maltrato y sobreexplotación hace que las personas en Europa, principalmente en Alemania, se incapaciten. Y muchas veces estas incapacidades no miramos que este estrés y que este maltrato hacia las personas tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el funcionar, tiene que ver con cómo estamos paradas y parados en la vida. Entonces, una de las grandes cosas que empezaba, lo oía ahorita que presentaban el libro de esta escritora Nora, decían, es que tenemos que pensar en cambiar nuestra forma de mirar esta existencia y abarcar nuestra formación pensando en cómo maltrato a los demás y cómo puedo dejar de hacerlo. Porque finalmente hay una trampa escondida en el maltrato a los demás que tiene que ver con las relaciones de poder, pero también tiene que ver cómo me maltrato a mí misma, cómo me maltrato a mí mismo, qué me digo, y eso mismo le digo a los demás, ¿no? Incluso, querida psicóloga, a veces uno sí se da cuenta.
Sí. Lo hace a propósito, pero cuando no, ¿cómo saber que estamos haciéndolo? Cuando, por eso te decía, y cada vez hay más referencias de cómo darte cuenta cuando haces sentir mal a una persona, cuando estás haciendo un acto de humillación para esa persona, a un niño, a una niña que la comparas. Todas estas son formas de maltrato que las tenemos tan naturalizadas que no nos damos cuenta. Y hay gente que a propósito maltrata en el trabajo a una persona. O dice cosas a propósito Para hacerla sentir para mal, humillar, para tal vez. humillar. O sea, el principal sentido del maltrato es cómo te humillo, cómo te descalifico, cómo te hago sentir menos, ¿no? Y bueno, esto es algo que podemos cambiar si queremos cambiar. Anotemos quiénes, hagamos ejemplos, hagamos un insight, metámonos en los recuerdos y pensemos cómo hemos maltratado a otros, ¿no? Cómo he maltratado hoy. Puedes hacer un diario de quién te ha maltratado, de qué manera, pero principalmente cómo puedes tú, si tú te das cuenta que estás maltratando a otras gritándole o psicológicamente hay alguien que te dice, ¿te sucede algo? ¿Tienes algún problema? Y esa persona que sí está molesto simplemente te hace, no te habla, te evita. Esa es otra forma de maltrato psicológico hacia todas las personas. Puede ser hacia un niño, ¿no? Y cuando tú vas sembrando en un niño ese maltrato, estate por segura que ese niño va a ser inseguro o insegura, va a tener la carga emocional de que sus padres algo hizo mal, ¿no? Muchas veces parte del maltrato también está en no hablar claramente con las niñas y los niños, por ejemplo, sobre un divorcio. Ven que se están peleando entre ellos y muchas veces las niñas y los niños se sienten culpables por no tener Sí, claro qué en pasa. su inocencia piensan que a lo mejor porque no hizo algo o porque hizo algo, Así es. entonces se sienten culpables. Así es, el punto es darnos cuenta cómo maltratamos y naturalizamos ese maltrato. Tal vez pudiera ser que recordemos de alguna manera cómo nos maltrataron a nosotros para no repetir este patrón. Así es. Recuerda cómo te maltrataron en la escuela o cómo te maltrató, qué maltrato hacía tu papá, qué maltrato hacía tu mamá o algún tío, ¿no? O algún hermano mayor. Muchas veces hemos visto en múltiples series televisivas que presentan la problemática como un hermano mayor violenta y bulea a los más chicos, ¿no? O cómo hay alguien que se aprovecha de su encanto para acusar a sus hermanos. O sea, tenemos múltiples personalidades, pero hay que empezar a darnos cuenta de que ese maltrato no podemos ni permitir que lo hagan sobre nosotras, pero tampoco permitirlo hacia las demás, Y que también, nosotros lo hagamos. también cuando se hacen burlas, estás maltratando. Estás queriendo ser gracioso, pero de alguna manera estás maltratando. Las burlas son una de las principales formas de maltrato que se pasa. Es como decir de las drogas permitidas, que es el alcohol. Bueno, pues así las burlas y las bromitas son una forma de maltrato muy fuerte. Estás hiriendo y la gente se va a su casa herida y sintiéndose maltratada. Te puedes reír, así me voy a reír para disimular que me afecta, pero pues ya te causa algo. Así es, ya te lo dijeron y eso se va acumulando y hay gente que especialmente es a la que maltratas, ¿no? Ojo, porque el maltrato también tiene que ver con una relación de poder. El poder tiene mucho que ver con cómo alguien que está arriba en una posición superior maltrata a alguien que tiene una posición inferior en términos jerárquicos, ¿no? Puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, en todos lados. Pues querida psicóloga, muchísimas gracias. Por favor, antes de finalizar, tus redes sociales, tu teléfono, para quien quiera ponerse en contacto contigo. Ok, pues bueno, mis redes sociales es Maitri La Vida en Armonía, en Instagram y en Facebook. Y mi teléfono es 99 95 52 78 67, como lo ven en la tele. Gracias. Y antes de despedir, pues queremos desearte un feliz cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de nuestra querida psicóloga María muchas Herrera. gracias. Deseamos Gracias. para ti que tengas una maravillosa vuelta al sol y, por supuesto,
que estés con nosotros cada semana, porque es que estos temas son muy necesarios para poder entender muchas cosas y sobre todo para poder avanzar en la vida y ser unas mejores personas. Muchísimas gracias y gracias por la feliz cumpleaños. Muchísimas Hasta gracias, luego. querida psicóloga. Después de esto vamos a ir a un corte comercial, es muy breve, ya regresamos. Antes del corte comercial, déjeme decirle que tenemos